Hola a todos, soy RexBlackser099 y acompaño al Emperador Oscuro en su top 5 de animales extintos. Presentaremos a los que se consideran las 5 especies que por desgracia del destino han sido condenadas a su total desaparición. Muchas gracias RexBlackser099, por aparecerte por acá. Así es, como dice él, vamos a conocer algunos animales extintos, en este caso, 5 que me llamaron la atención. Son subespecies de los últimos siglos que ya no existen por la avaricia, la ignorancia y el egoísmo del ser humano. De una vez empecemos con el top. En el puesto 5, ¿quién está? Bien, en el quinto puesto, tenemos a un animal con el nombre científico Equus quagga quagga. El nombre verdadero del animal es quagga, procedente de la lengua de los coyotentotes. Esta subespecie de cebras, se decía que era mitad cebra y mitad caballo. Con un pelaje pardo rojizo en el lomo y cuatros traseros, rayas negras alrededor de la cara, espalda, costados y crines, y las patas completamente blancas. Originalmente este animal tenía su hábitat en el sureste de Sudáfrica en la provincia de El Cabo, vivían en manadas, en zocas secas en llanuras herbáceas. Los principales motivos de su extinción era que este animal era cazado despiadadamente por su carne y su piel, porque seguramente se creaban nuevas vestimentas con la piel de este animal. Y pues de la carne, no tengo comentarios, no creo que sepan bien. Los principales responsables eran inicialmente los colonos holandeses que atrevidamente mandaban al exterminio y a la pena de muerte a estos exóticos animales. A medida de que va pasando el tiempo, llegando al siglo XIX, las cosas iban empeorando más. Todavía se perseguían a este tipo de cebras y la caza se disparó notablemente, porque hasta al más tardar en la mitad del siglo XIX, la colonización del interior por el éxodo de los Boers estaban descontentos con la soberanía inglesa sobre la colonia. En la cual estas fueron sus principales excusas de ello, con interferir esto con la caza indiscriminada de los animales salvajes en la zona, en las cuales los quaggas no se salvaron tampoco, y además la razón era dejar libres las zonas de pasto para que los otros animales domésticos del ganado tuviesen la oportunidad de alimentarse tranquilos. Todo el desastre siguió y siguió, que hasta en el año 1870, este animal estaba al borde de la extinción, quedando una hembra que residía en el zoológico de Ámsterdam, en Holanda desde el 9 de mayo del 1867. Que tristemente falleció este último ejemplar el 12 de agosto de 1883 por causas naturales, seguramente por avanzada edad. En esta imagen se muestra una fotografía de una quagga en el Zoo de Londres en 1870. Jamás se tomaron medidas de conservación de esta subespecie a tiempo. Después de la extinción, se ha extraído el ADN de un espécimen para que sea estudiado, secuenciado, analizado y posiblemente ver si es apto para utilizarlas en un proceso de clonación, siempre y cuando sus moléculas estén en óptimas condiciones. Haciéndose una teoría de resurrección para este animal desafortunado, actualmente inexistente. La ciencia está planificando el llamado Proyecto Quagga que se empezó a trabajar en ello en 1987 con unas cebras procedentes de Etosa, Namibia. Para que sean sometidas a proceso de cría selectiva y posiblemente se vayan formándose cualidades afines de este animal extinto. Desde el 2006 ya se contaban con tercera y cuarta generación del proyecto, veamos si en un futuro tendrá éxito. A continuación les presento al siguiente. Veremos otro animal extinto más reciente, que quedó en el cuarto lugar, en la cual su nombre científico es Liphotes vexillifer. Su nombre verdadero es Baiji, más conocido como el delfín del río chino o delfín chino del río. Es una subespecie del delfín y una especie de la familia Iniidae. Estos son unos de los animales más antiguos, sabiéndose que anteriormente vivía en el Océano Pacífico. Pero por decisiones naturales, se emigraron hacia el río Yangtze hace 20 millones de años. Inicialmente se contaban con 5.000 delfines de esta clase cuando fue descubierto este mamífero. A pesar de ello, se produjeron el descenso de su hábitat acuático por el paso del tiempo, por algunas de estas causas, unas me parecen intencionales y otras no. El descontrol y el exceso de la pesca, los accidentes contra las embarcaciones, contaminación ambiental como arrojar residuos al río como plásticos y alimentos podridos, y la construcción de represas. Unas de las represas que hizo influir mucho en la rápida desaparición de este delfín, fue la represa hidroeléctrica de las Tres Gargantas, que empezó su construcción en 1993 y comenzó a operar 10 años más tarde, que desde ese entonces contaban con más o menos de 200 individuos data del año 1990. Que terminó esa cifra centenar, en simplemente a menos de 10 unidades o a cero.
Este animal fue declarado en peligro de extinción en 1979 en China, pero se tardó en aprobar una enmienda para ilegalizar la caza contra este delfín 4 años más tarde. En 1986 se contaban con 300 ejemplares, se empezó a construir la represa Gezouba en 1989 y eso ocasionó la pérdida de su cantidad hasta el 33% un año después. Luego vino la construcción de la represa más grande del mundo y eso esforzó a la cadena total hacia su extinción lentamente, y en especial entre los años 1997 y 1998, que pasó de 50 a 7 delfines, y finalmente en el 2006, se hizo una expedición intensiva de varios meses, y las búsquedas no fueron alentadoras, porque no se pudo localizar a ninguna, quedando posiblemente extinta el 13 de diciembre del 2006. Y de repente, un año más tarde, se descubrió un avistamiento de un baiji en la provincia china Anhui, pero esto no fue suficiente, se volvió a declarar extinta entre mayo y junio del 2008. Como tercer espécimen extinto tenemos a... En el tercer lugar, tenemos a una cabra, que es de mi representación de mi signo zodiacal, su nombre científico Capra pyrenaica pyrenaica. Esta cabra más conocida, llamada bucardo o la cabra montés de los Pirineos, es una subespecie de cabra montesa de la familia Capra pyrenaica, uno de los dos animales extintos de esta rama, junto con el Capra pyrenaica lusitanica extinguido en Portugal en 1892. Esta cabra es una especie endérmica de la península ibérica, pero ha sido objeto de polémica por su división subespecífica. Este animal tenía el pelo más largo y denso en invierno, la base muy gruesa de sus cuernos, y algunas manchas negras en sus patas y alrededor de su cuerpo. Estas manchas eran más notables en los machos que el de las hembras. Los factores más comunes en las cuales provocaron su extinción fueron los siguientes: la matanza ilegal, las molestias causadas por la masificación turística, la competencia con el sarrio, la endogamia, las enfermedades, y la combinación de todas ellas. Son los motivos de su rápida propagación a la mano del exterminio del hombre en las cuales somos culpables y su reducción dramática de su hábitat. A principios del siglo XX, esta cabra montés estuvo clasificado como en peligro de extinción. Si no estoy mal, en el año 1918 un parque nacional logró en proteger a estos animales fantásticos y prohibir su caza en Valle de Ordesa. Ya que en los años 1900, esta subespecie ya se ha extinguido en Francia, y quedaba 50 individuos en el país España. A pesar de ello, duró casi un siglo en sobrevivir. La cifra de estos individuos se mantuvo desde los años 1930 hasta 1981. En 1979 se le incluyó como especie estrictamente protegida, pero estas medidas fueron ineficientes, terminaron siendo 10 en 1993 y solo 2 en 1997. En 1999, murió el último macho por su avanzada edad. Y la última cebra hembra de la Tierra murió el 5 de enero del 2000, casi finalizando el siglo XX a causa de un accidente. Se le cayó un árbol encima, quedando con el cráneo y los ojos aplastados, y se le rompió uno de los cuernos, posiblemente hubo un entierro con su cabeza, así como se muestra en esta imagen. Esta cebra la llamaban Celia. Después de lo ocurrido, ya se habían hecho extracción de su ADN mediante tejidos congelados, en la cual son procesados provenientes de varias hembras, un año antes de su extinción. En el 2003 se realizó un intento de clonación con 285 embriones nuevos, pero se la implantaron en la matriz a 58 cabras domésticas solamente. Tuvo poco éxito, ya que solamente 2 de ellas se desarrollaron hasta los 2 meses de gestación, provocando un aborto natural. En el 2009 se reintentó nuevamente, lograron el parto de una cebra bucarda, pero murió a los 10 minutos, por defectos pulmonares. Ya poco a poco las cosas van mejorando, este animal en un futuro posiblemente aumente de calificación a casi extinto. Si le hubiesen extraído tejidos a los machos bucardos en 1997, se pudiera recuperar esta cabra lentamente y de manera segura, y hacer que procreen y regresen a su hábitat natural sin problemas. Porque no sirve de nada que los nuevos clones se apareen con otra cabra de sexo macho de la misma especie, en este caso, con la cabra de Beceite, puesto a que todas tendrán el mismo material genético de la bucarda Celia, todas nacerán hembras. Pero se está intentando eliminar algunos cromosomas X, para ver si es posible que salga un cabra macho. A continuación, una especie que murió en cautiverio, pero que sentía algo de interés, se trata del Thylacinus, más conocido como el tigre de Tasmania. Exactamente como dice Rex Blachier 099, en el segundo puesto tengo a un animal con el nombre científico Thylacinus cynocephalus. Su nombre es efectivamente el tigre de Tasmania, o vulgarmente como tilacino.
Es un famoso lobo marsupial carnívoro originado en el Holoceno. Nativo de Australia, de Nueva Guinea y en la isla de Tasmania, era el último miembro viviente de su género Thylacinus, que generalmente los demás vivían en tiempos prehistóricos a partir de principios del Mioceno. Tenía un cuerpo estilizado, de patas finas, cola delgada, pelaje corto de color leonado, con rayas negras en los cuartos traseros y cola. Las mandíbulas de este lobo marsupial estaban provistas de 46 dientes, muy potentes y elásticas, se abrían hasta 120 grados. Las hembras tenían un saco en su abdomen para hacer alojar a 4 tilacinos que eran muy dependientes de su madre. Este animal verdaderamente era inofensivo contra el ser humano, era tímido, con respeto hacia la presencia de los humanos, solía evitar el contacto, en ocasiones cuando parecía mostrar cierto interés a ellos. El tigre de Tasmania se asemejaba en algo parecido entre un lobo, una hiena, un perro y un canguro a la vez. Inexplicablemente, a pesar de estas cualidades bondadosas de este animal, por mala suerte cayó en su extinción por las siguientes circunstancias. Las enfermedades que no podrían resistir, la introducción de perros, la ocupación y la destrucción de su hábitat por los humanos y la competencia por comida por el dingo por culpa de los navegantes del sudeste asiático que trajeron a ellos en sus lugares típicos. Unas de las drásticas razones eran la caza descontrolada en una época tan primitiva. Los hombres eran como unos monstruos, cuando llegaron los colonos europeos hace miles de años, y lo cual se extinguieron hace mucho tiempo en el continente australiano, quedando los últimos tilacinos australianos en la región de Kimberley en Australia. Posteriormente también fue perseguido, maltratado, torturado y brutalmente asesinado a la mano del hombre. Lo consideraban alimaña, y además de un motivo todo tonto e irracional, porque desde 1830 se pagaban recompensas por cada tilacino muerto. Esta campaña fue apoyada fuertemente y subió su exterminio desde 1888, en 1909 como ya se dieron cuenta que estos animales iban desapareciendo poco a poco, el gobierno de Tasmania pagó 1 libra por cada cabeza de tilacino, concluyendo en pagar 2.184 recompensas totales a varios cazadores involucrados en la promoción en todos estos años. En 1901 quisieron protegerlo, pero era demasiado tarde, y se declaró en grave peligro de extinción en 1910 ofreciendo recompensas al que encontrasen las últimas unidades de estos lobos marsupiales. Porque estos tilacinos, fabulosos y lindos animales, solo se podían encontrar en esos momentos en el estado de Tasmania, en una isla de Australia. Además aparece en el escudo de armas de ese estado. En los años 1920, si alguien quería ver este animal en la selva, en un parque botánico o en un zoológico, era una ardua tarea, era difícil buscarlo. En 1930 se pensaba que había muerto el último tigre de Tasmania por manos de un granjero porque se sentía amenazado. Pero esto a los 3 años, trajo esperanzas para la conservación y el estudio de este animal, porque en 1933 se halló a uno, se capturó y fue puesto a disposición en el zoológico de Hobart. Lo llamaron Benjamín. Pero 59 días más tarde, falleció por negligencia de sus estrictos cuidados, en la cual se aisló de su refugio, murió de frío. Porque en esos tiempos el acontecimiento meteorológico era del todo extraño, un sofocante calor en el día y temperatura glacial en la noche. Su fecha de extinción inicial fue el 7 de septiembre de 1936, pero luego de eso, algunos dicen haber visto huellas y características reconocidas de este lobo marsupial. La Australian Rare Fauna Research Association recogió 3.800 observaciones en Australia y el Mystery Animal Research Centre of Australia 138 hasta 1998. Algunos investigadores inclusive tienen registros de 360 avistamientos en Tasmania y 269 en toda Australia, pero todas estas observaciones no están 100% confirmadas. Por ejemplo, miren este vídeo de 1973, alguien creyó que este animal podría ser el tilacino, apareció y reapareció de la nada, como si fuera un sueño. Como no hubo pruebas sólidas, el plazo de 50 años se venció, y la ciencia la consideró seguramente extinta en 1986. Pero todavía hay una remota esperanza de resucitar a este animal mediante la clonación, de unos tejidos de una cría del tigre de Tasmania, sacado de un frasco guardado de 1866 en un museo. El líquido era alcohol con formalina, para conservar sus propiedades genéticas. Se destapó este frasco para sacarlo y extraerle un órgano. Esto sucedió en 1999. Con el patrocinio de la empresa Reuben Griffiths Trust y el Museo Nacional Australiano, comenzaron con las investigaciones. Un año después, se anunció la extracción de un ADN en buen estado.
2 años más tarde, se obtuvo la replicación enzimática exitosa de ello, haciéndose apto para que se pueda reemplazarse en una célula anucleada y trabajar sin complicaciones. En 2005 el gobierno australiano retiró la financiación del proyecto, y se congeló este trabajo científico, no se supo nunca los motivos. Ahora en la actualidad he visto que de nuevo se reanudó. Esperemos que este animal lo veamos de nuevo en la realidad o descubramos un ejemplar vivo. A continuación, en primer lugar hemos puesto a una criatura interesante, de un sitio de donde nadie se ha de imaginar, de verdad no lo van a creer, tiene una apariencia algo común, o sea que no es nada extraño a simple vista, se trata del ni más ni menos que el lobo Onsu. Conoceremos a unos de los 2 lobos originarios de Japón, este lobo especial se ganó el primer lugar, pero el tigre de Tasmania era para que quedara de primero, pero no fue así. Debido a que la historia de este lobo es muy llamativa en ese país asiático, las razones de su extinción y los acontecimientos de su post-extinción. El nombre científico de este animal es Canis lupus odopilax, su nombre es el lobo japonés, pero su verdadero nombre es lobo Onsu. Y junto al lobo de Hokkaido que este último se extinguió en 1889 poco después de la restauración Meiji, debido a que los establecimientos de ranchos de ganado lo veían como una amenaza y lo envenenaron deliberadamente con estricnina. Bueno, vamos a retomar con simplemente en decir las características del lobo Onsu. Este lobo 100% japonés era un pequeño lobo de color pardo que habitaba en zonas montañosas de las islas de Oizu, Shikoku y Kyushu, y era el más pequeño de todos los lobos, inclusive que del otro lobo extinto en Japón. Las orejas y el morro corto se asemejaba a un perro de la raza Akita Inu, posiblemente su descendiente de la familia Canis. Era conocido como Yama Inu, que significa perro de montaña. La relación con las personas y su historia es extremadamente interesante, por eso lo elegí de primero. Tradicionalmente fue considerado como un dios protector de la humanidad por la religión sintoísta. Fue tolerado, amado y alimentado desde antaño por los campesinos japoneses, porque las hectáreas de cultivos eran peligradas por jabalíes y ciervos por ejemplo, y ellos se alimentaban de esos animales, protegían su terreno de hierbas y cosechas, y esa fue la razón de que eran bien vistos y por eso se ponían contentos los agricultores. Pero, mientras tanto, en Europa, como siempre los mismos ridículos, lo consideraban como bestia y era perseguido por mucho tiempo y era el lobo del mal como se ha visto reflejado en los cuentos. Pero afortunadamente, los japoneses hicieron caso omiso a estas injurias y juicios falsos contra este lobo. Existían mitos de este lobo, como unas de las siguientes. Si alguien caminaba a lo largo de las carreteras de montañas por la noche, a veces un lobo le seguía el camino sin hacer nada, solo compañía. Pero cuando ya la persona llega a la casa, el lobo se esfuma. Otro sería, como una posible leyenda, de que este lobo criaba y protegía a un niño abandonado en su hábitat. Me parece que este animal era el mejor amigo del hombre, así como los perros. Y lo mejor es al descifrar su nombre científico Odopilax porque fue una inspiración, veamos. Odo se deriva de modo o camino y Filax de guardia, por lo que sería un guardián de camino y relacionado con la leyenda del Okurio Kami. Pero todo cambió cuando se empezó el desarrollo urbano a finales del siglo XVI con la construcción de templos, monasterios, palacios, puentes y carreteras que consumían grandes cantidades de madera, por lo cual hicieron una deforestación intensiva, quitaron árboles, crearon más sitios de cultivos, y además por todos estos motivos, fue por el rápido crecimiento de la población japonesa en esos tiempos. Esto ocasionó el descenso de los ciervos y los jabalíes porque se quedaron con menos hierbas y demás alimentos vegetales. Y a su consiguiente, la disminución de lobos que se quedaron sin presas. Por eso las consecuencias fueron incomprensibles, los lobos japoneses tuvieron la obligación de depredar sobre el ganado, y eso trajo el cambio de visión hacia los japoneses, se hicieron enemigos por parte del hombre, porque se alimentaban de su ganado. Definitivamente esto es por falta de cooperación, un malentendido y una tacañería. Y se empezaron a cazar a este lobo injustamente. Y no olvidemos tampoco la combinación de rabia que se dio en el año 1732 relatado en Kyushu y Shikoku, afectaron a los lobos llevándolos a la mortandad y algunos se enfermaban por eso. Solamente estos fueron 2 de las razones de su extinción, prolongando su resistencia hasta más de 2 o 3 siglos. Y finalmente se halló muerto al último lobo Onsu en la prefectura de Nara, en la isla de Onsu en 1905, su fecha es desconocida. Este animal fue disecado y exhibido al Museo Británico donde está actualmente.
Después de la muerte del último ejemplar, se tienen rumores de que hay avistamientos de ejemplares después de su extinción. Por ejemplo, en una convención en Nara en 1994 se hablaban de 70 avistamientos recientes o de escuchas de aullidos, pero con el paso del tiempo iban disminuyendo. Algunos niegan esta cronología oficial, uno de ellos es un guardabosques convertido en escritor, Ueto Shikatsu. Sin embargo, no hay avistamiento verificado, inclusive después de haber hecho búsquedas más serias entre 1987 y 1989, y entre 1994 y 1995. Unos de los métodos aplicados eran grabar por las noches para ver si se captaban aullidos de lobos, pero sus resultados fueron nulos. También se ha especulado con la posibilidad de recrearlos mediante la cría selectiva cruzando lobos asiáticos con una raza de perros Shikoku Inu. Ahora Rex Blacher 099 quiere comentar y presentar algo extra. Él nos dirá 20 subespecies que están en la lista de animales amenazados y unos que a corto plazo pueden desaparecer si no se toman medidas de conservación a tiempo. Adelante, amigo. Ahora presentamos de acuerdo a las siguientes clasificaciones de la lista roja a cada animal. Primero a los animales extintos en libertad. León de Atlas. Tigre de Amoy. Lobo mexicano. Pavón pico de hacha. Cuervo hawaiano. Luego ya en los que se encuentran clasificados como en peligro crítico, estos son. Pavali blanca. Tigre de Sumatra. Foca monje del Mediterráneo. Buitre de cabeza roja. Lince ibérico. Ahora los animales que se encuentran en peligro, los que se irán a mencionar son. Oso panda. Hurón de pies negros. Tigre siberiano. Perro rojo o cuón. Gallainuela de Santo Tomás. Por último pero no menos importante, a los que están de condición de vulnerabilidad. Oso de anteojos. Taruca. Pingüino de Humboldt. León de Katanga. Pingüino africano. Y como vemos que cada vez la lista de animales que están a punto de extinguirse y algunos que están propensos es mayor. Les digo que se deben tomar las siguientes medidas. Proponer leyes que castiguen las cazas de animales con años de prisión y multas. Eliminar esos eventos innecesarios y que inducen al maltrato animal, como lo son la corrida de toros, peleas de animales y la integración de animales en los circos, todas esas deben prohibirse. Con respecto a mi posición en los zoológicos, estoy a favor, pero siempre y cuando sean como tipo de jardín botánico, sin celdas, ni nada, para que se sientan libres, así como por ejemplo, en el zoológico de Singapur. Hay zoológicos tan mediocres, que por ejemplo, a un león lo encierran con celdas en cautiverio con menos de 1 hectárea, eso es una falta de respeto gravísima, deberían de darles más de 5 hectáreas con desnivel para que los visitantes no tengan peligro y pasen por puentes, y para empatizarnos con estas criaturas y tener buenos enfoques, y saber cuidarlos bien. Algunos opositores de zoológicos tienen puntos de vista verdaderamente ciertos y razonables, pero los considero de mente un poco cerrada. Mejor preferiría que un animal me ataque, a que lo cuide y me quiera. Hacer zooterapias, a veces anhelamos a tener un animal en nuestro lado para tratar a los enfermos mentales y a los discapacitados y tengan un alivio en sus problemas emocionales y sus síntomas. También debería aplicarse el control de la sobrepoblación humana, debemos entender que los animales tienen derecho a existir, tanta población humana hace que sus hábitats se reduzcan porque son tomadas por los humanos, y por lo tanto, medio reino animal en el año 2050 se irán de la Tierra. A veces pienso que mandamos a los animales, pero no. Los animales deberían mandarnos a nosotros, porque ellos viven en paz mejor que nosotros, y ellos no atacan para matar sino para comer, el cumplimiento de la cadena alimenticia. Ojo, entiendan eso. Buenos comentarios, gracias por darme la oportunidad de estar en tu vídeo, ha sido realmente genial el haber colaborado con tu vídeo y haber aprendido mucho y relatado estas historias. Gracias a ti también, por hacer todo esto posible. Y nos despedimos ahora así, de este dinosaurio metalero. Y de su tutorialista y aficionado de YouTube. Ah, y también amante de los animales. Saludos, hasta la próxima.